Buenos días en Colombia y buenas tardes en Italia a nuestros invitados especiales. Estamos a la espera del señor cónsul general del Consulado General de Milán en Italia y del presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, arquitecto Alfredo Manuel Reyes Rojas. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este panel: la arquitecta María Cecilia Martínez Guerrero, la diseñadora Adriana Lucía Londoño Parra y la representante de Colombia nos une en el Consulado General de Milán, doctora María del Pilar Herrera. Bienvenidas a este panel. Vamos a arrancar y esperamos que en el transcurso de la tertulia nos puedan acompañar las dos personas que están pendientes por ingresar. Entendemos las ocupaciones y las razones por las que están un poquito atrás, pero les daremos espacio cuando continuemos con la tertulia. Para Nariño y particularmente para la ciudad de Pasto y a nosotros desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos a nivel nacional, es un placer tener la información sobre esta investigación que ha realizado un grupo de personas, entre ellas nuestra invitada Adriana Lucía Londoño Parra. El tema que nos convoca en este momento es la tertulia Identidad, Artesanías y Tecnologías Digitales, dirigida básicamente a una de las técnicas artesanales más interesantes que tenemos en nuestra región y particularmente en Pasto. Es el tamo como artesanía que nos identifica y nos está mostrando a nivel del mundo. Entonces, quiero darle la palabra a María Cecilia Martínez. Buenas tardes buenos días y buenas tardes a todos. Creo que en este momento quisiera darle la palabra a Pilar Herrera para que nos haga una introducción de su gestión en esta exposición que se hizo en la Semana del Diseño en Milán. Muchísimas gracias, María Cecilia. Gracias a todos por la invitación de hoy. Estoy muy feliz de participar en este encuentro. Bueno, como me presentaron antes, yo soy la multiplicadora del programa Colombia nos une para el Consulado de Milán. El programa Colombia nos une es un programa de la Cancillería bajo la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicios al Ciudadano para atender y vincular las comunidades de colombianos al exterior. Bajo este marco y con el fin de promover la cultura colombiana y sobre todo el emprendimiento de los colombianos al exterior, he participado a la realización de la Milan Design Week con una exposición I figli di Macondo en italiano y en español Los hijos de Macondo, en la cual 6 artistas, diseñadores colombianos han participado exponiendo sus obras bajo un tema bien definido que es la sostenibilidad. Y por esto, digamos, nos hemos encontrado con 6 personas que tenían propio la posibilidad de exponer sus obras y sus artículos propio con el utilizo de fibras naturales y materiales sostenibles como la madera, la cerámica, etcétera. No sé qué más quieren saber, pero más o menos en pocas palabras fue esto. Si quieren algún detalle más particular, entonces estoy dispuesta a contestar a preguntas. Bueno, por mi lado yo quiero destacar la Embajada de Colombia en Roma y el Consulado de Milán como parte del programa Colombia nos une del Ministerio de Relaciones Exteriores, que gestaron el espacio donde expusieron este colectivo todos sus trabajos. Sí. También quiero
darle un gracias al input de entusiasmo de la embajadora Gloria Isabel Ramírez, que dio para llevar a cabo esta exposición. Y en particular modo, pues a todos los participantes, a los diseñadores de los hijos de Macondo, voy a nombrarlos a todos: a Adriana Londoño, que es nuestra invitada en esta ocasión, Erika Olaya, Santiago Luna, Laura Gómez, Peruriel Sánchez, se me fue la voz, no sé por qué, Angélica Díaz y Estefania Aragón. Estos diseñadores, por medio de su innovación de las técnicas tradicionales, han querido crear un puente entre el pasado y el futuro y poner, digamos, en primer plano la sostenibilidad y la responsabilidad social. A ellos muchas gracias por mostrarnos su trabajo y por todo el esfuerzo que hicieron para estar presentes en la Semana del Diseño. Le doy la palabra a María del Pilar para ver con quién seguimos. Sí, bueno, como no tenemos todavía ninguno de los dos a quienes estamos esperando, vamos entonces a continuar a iniciar la conferencia de Adriana Lucía. No sin antes agradecerle a María del Pilar Herrera por su ofrecimiento, igualmente que al final de la conferencia pues podremos tener un pequeño espacio para que nos cuentes un poco más de qué se trata el el programa Colombia Une. ¿Listo? Entonces, María Cecilia, te doy la palabra para que presentes a Adriana Lucía. Bueno, entonces yo tengo el gusto de presentar a la diseñadora Adriana Lucía Londoño, que nos hablará de su trabajo de investigación sobre las técnicas tradicionales de la artesanía colombiana y hará énfasis en la técnica tradicional del tamo del trigo. Adriana nació y se creció en Barranca Bermeja, continuó sus estudios en la Universidad de los Andes en Bogotá en el año 2010 al 2015. Hizo un intercambio con la American University en el año 2013 y después se trasladó para Milán, donde estudió en la Politécnica de Milano el curso de Design y Engineering. En el año 2018 inició su investigación sobre las técnicas tradicionales de Colombia y en particular el estudio de la técnica del tamo en la ciudad de Pasto. Allí conoció al artesano nariñense Miguel de la Cruz, muy reconocido en la técnica del enchapado del tamo, y gracias a su disponibilidad Adriana pudo profundizar en esta técnica. Ahora ella nos va a contar su investigación y toda su experiencia en este campo. Te doy la palabra, Adriana. Muchas gracias, María Cecilia, por esa introducción y también a todos por la invitación y por generar este espacio para contarles todo el trabajo de la aproximación a lo que es Pasto, las artesanías tradicionales y también cómo podemos explorar la artesanía con diferentes tecnologías, como las tecnologías digitales. Bueno, entonces, si les parece, yo empiezo a compartir pantalla. Ok, y acá para evitar cualquier problema de conexión voy a quitar la cámara mientras tanto, pero la pongo apenas termine de compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces ahora en teoría deberían estar viendo la presentación. No sé si me podrían confirmar si se ve bien. Sí, Adriana Lucía, está bien. Identidad, artesanías y tecnologías digitales. Buenísimo, listo. Entonces, María Cecilia hizo como una introducción muy buena. Creo que les da un buen panorama de cuál ha sido mi trayectoria
y cómo estoy yo, digamos, cómo me llegaba a encaminar ese camino, a encaminar por este lado. Como para contarles un poco más, yo empecé a trabajar la parte de tecnologías digitales, sobre todo en la universidad, durante la maestría. Tuve la oportunidad de trabajar con un gran profesor que se llama Gabriele Guidi. Hicimos un proyecto de ingeniería inversa, es decir, escaneo 3D, en el cual tuvimos la oportunidad de escanear las obras de las esculturas, todo lo que era tridimensional, de la Galería de Uffizi en Florencia. Esta es digamos que el objetivo es una biblioteca virtual de todas las obras del museo, y a raíz de eso me empezó a interesar mucho todo lo que era escaneo 3D, modelación 3D y la impresión 3D, por las grandes oportunidades que le abren a uno. En la tertulia. ¿Me decías, María del Pilar? Ok, no, creo que era el micrófono abierto. Entonces, era contándoles, por ahí empecé, después de eso trabajé en varias empresas de impresión 3D para empezar a explorar ese mundo, y en eso yo siempre he trabajado con artesanos, y para mí fue muy natural empezar a buscar justamente cómo empezar a combinar tanto la artesanía con las tecnologías digitales para explorar cuáles son las posibilidades que pueden surgir justamente de este tipo de trabajos, porque la artesanía con la que contamos nosotros en Colombia realmente es una artesanía súper, súper rica y súper cargada de significado. Entonces, para empezar a contarles, vamos que un poco cómo va a ser el flujo hoy, creo que no me está cambiando, denme un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, entonces les voy a empezar contando un poco cuál es el objetivo, después llevarlos a cómo fue el desarrollo del proyecto y también comentarles algunos resultados y conclusiones que salieron de esta exploración. Entonces, como les contaba un poco, todo parte de como esa exploración también por cuál es la identidad de los colombianos, qué es lo que nos representa, y digamos que en mi experiencia personal, mi conclusión fue que nosotros, lo clave de nuestra identidad colombiana es la diversidad. Tenemos una gran diversidad tanto en términos de paisaje, como de cultura, como de razas, comidas, y eso es lo que nos hace tan ricos. Es difícil incluso imaginarse hacerse uno una Colombia en la cabeza, porque hay tantos matices que se vuelve complejo. Y realmente mi visión del tema es que la representación más clara de toda esa herencia y de toda esa tradición cultural son las artesanías. Entonces, digamos que poniendo eso en contexto, cuando uno trae todo eso al mundo contemporáneo, nosotros vivimos en un mundo donde la globalización nos ha permitido expandir nuestros horizontes, estar conectados, tener en un minuto información sobre qué está pasando en el otro lado del mundo, y eso tiene unas ventajas gigantescas, pero también tiene unos problemas, como por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para preservar la singularidad en una cultura de masificación, cuando todo se está todo está tomando un mismo camino? Y entrando ya en detalle, ¿cómo hacemos nosotros para preservar y fortalecer nuestra propia identidad cultural en un mundo en el que cada día se vuelve todo mucho más difuso? Fácilmente podemos conocer música de todo el mundo. ¿Qué es lo que hace que nosotros mantengamos nuestras raíces? Entonces, con esta pregunta en mente, y a medida que yo iba, digamos que en el proceso iba entendiendo las posibilidades de ciertas tecnologías, de todo lo que permiten las tecnologías digitales, me di cuenta que normalmente la artesanía y la tecnología tienden a verse como dos opuestos, cosa que es entendible, dado que todo lo que permitió la revolución industrial en el siglo XIX lo que hizo fue reducir un poco esa fuerza que tenía el artesano. Sin embargo, las tecnologías de hoy en día y la revolución digital lo que nos ha dado es una ventana, nos abre una puerta para empezar a encontrar escenarios y métodos de trabajo supremamente nuevos, y
en los cuales encaja muy bien, por ejemplo, el trabajo manual, artesanal, con la tecnología digital. Y de hecho es algo que se ha hecho mucho, abrió la puerta y que por ahí, digamos que como a lo que he llegado es que por ahí ese es un camino muy claro por el cual se puede empezar a trabajar y a solucionar este problema. Porque yo creo que lo importante para preservar y fortalecer nuestra cultura es, uno, exaltar la maestría artesanal, exaltar todo lo que ya tenemos en términos de profesionales. Contamos con una cantidad de personas, de artesanos, diseñadores, artistas, que tienen grandes capacidades, grandes habilidades para desarrollar su oficio. Y también al mismo tiempo yo creo que uno exalta esa maestría y por el otro lado abre nuevos caminos, abriendo nuevos caminos en los cuales se abra una posibilidad de retroalimentación entre los dos mundos. Entonces, de aquí, digamos, es que nace y empiezo a ver estas oportunidades para poder encontrar también nuevas salidas a lo que es la artesanía tradicional. ¿Cuáles son los caminos que podemos abrir? Y planteo como objetivo del proyecto establecer un diálogo de saberes entre el artesano de Enchapado en Tamo, que considero que la mayoría de ustedes conoce la artesanía muy, muy bien, pero igual más adelante, para los que no estén como tan cercanos al tema, les contaré cuál es. Y por otro lado, juntar esto con el trabajo del diseñador que trabaja con CAD e impresión 3D para determinar cuáles son los aportes que se pueden empezar a generar entre el diseñador y el artesano en un proceso de codiseño. Entonces aquí ya entramos un poco más a lo que es el proyecto y cómo se realizó. Entonces el proyecto se llama Identidad. El proyecto, como lo mencionaban antes, fue el proyecto que se presentó ahorita en la Semana del Diseño. Y lo que propone es empezar a utilizar las tecnologías de fabricación digital. Cuando hablo de fabricación digital me refiero sobre todo a impresión 3D para empezar a explorar, entender, reinterpretar un mensaje súper importante que se encuentra en la artesanía, que es el mensaje de identidad cultural. Porque yo creo que a uno le pasa mucho que tiene tan cercana la artesanía que a veces no es tan evidente toda la simbología que está incorporada en las técnicas, todo el conocimiento y la herencia que está viva ahí y que se sigue haciendo a través del tiempo y que lo tenemos tan cerca que a veces es difícil verlo realmente. Entonces, para esto desarrollamos un proyecto de codiseño junto al maestro artesano Miguel de la Cruz. Miguel de la Cruz, cabe resaltar que es un maestro artesano que cuenta con la medalla, la maestría artesanal de Artesanías de Colombia. Realmente es una persona supremamente hábil que tiene una trayectoria muy grande en la artesanía del enchapado en tamo y con quien yo encontré realmente una cosa muy particular y también muy interesante, y es que él estaba muy dispuesto a explorar nuevas formas de su oficio. Entonces, creo que la mayoría, de hecho, de los artesanos con quien yo hablaba, el tema de la impresión 3D, modelación 3D, realmente eran un poco reacios a la idea, pero Miguel, a pesar de toda su trayectoria, estaba muy abierto y está muy abierto a explorar cosas nuevas y a ver qué puede surgir de un proceso como este. Entonces, el proyecto lo desarrollamos junto al maestro artesano Miguel de la Cruz y básicamente lo que creamos fue una triteca, que básicamente es como una biblioteca tridimensional en la cual hicimos una exploración del material para entender cómo juntar, por ejemplo, los dos materiales, las dos técnicas, y adicional a esto, un set de sillas, que es la pieza final ya del proyecto. Este proyecto combina la fabricación aditiva, que en otras palabras es la impresión 3D, y la artesanía tradicional del enchapado en tamo, que más adelante igual veremos como cuáles son las dos particularidades de estos dos mundos.
con el objetivo de establecer una base de cómo se encuentran estos dos mundos y cuáles son los beneficios mutuos que pueden surgir, por ejemplo, de este tipo de exploraciones. Entonces, para los que no están como tan familiarizados o incluso los que sí se les hará ya muy común, el enchapado en tamo es una técnica artesanal que básicamente trabaja voy a llamar la cobertura superficial de un objeto, de un material, como por ejemplo la madera, el vidrio, en el cual básicamente el tamo es lo que sobra de la cebada, originalmente era lo que se usaba, hoy en día también se utiliza el trigo, se coge el tallo, que es lo que no se usa, del tallo se sacan unas láminas que son como estas que se ven acá, se genera una lámina más grande en la cual se van pegando todas estas pequeñas laminitas de tamo y después, según la técnica que escoja el artesano, se pueden hacer cortes con el patrón que el artesano desee, o el otro tipo que utilizan se cortan unas líneas, como unos hilos muy finos de tamo, y se va trabajando con ese tipo de técnica, pegando hilo por hilo, por hilo, por hilo. Entonces, es un trabajo manual súper grande que realmente también es dispendioso porque requiere un nivel de detalle y también de dominio del material muy grande. Por otro lado, pasando al mundo, digamos, opuesto con el cual se encuentra está la impresión 3D. Para este proyecto trabajamos con un tipo de impresión 3D que se llama FDM. El FDM básicamente lo que hace es coger un hilo de plástico normalmente. El plástico que se usa comúnmente se llama PLA, que es un plástico que lo sacan del maíz. Este plástico lo que hace es básicamente, si acá se ve el mouse donde voy señalando, es a través de un conducto, este plástico entra aquí como en la cabeza de la impresora, este plástico se funde y va siendo depositado capa por capa por capa y va construyendo básicamente un objeto tridimensional por capas. Entonces digamos que eso era como lo que era de necesario de contexto y ahora sí entramos al proyecto como tal. Para el desarrollo del proyecto yo estuve viviendo en Pasto durante unos meses, trabajando con Miguel, entendiendo bien la técnica, entendiendo cuáles eran los patrones, cómo funciona el material, incluso cuál es la cadena que existe. Normalmente los artesanos no son los que recogen el tamo ni los que generan las láminas. Entonces, digamos que todo ese tiempo que estuve me permitió conocer mucho más de cuál es la cadena, cuáles son las personas involucradas y también cuál es la simbología que va dentro de la técnica artesanal. De acá entonces salieron dos conceptos que son muy particulares porque algo que yo noté en Pasto es que todo está muy relacionado con el volcán. Para mí, de hecho, era impresionante vivir al lado de un volcán, pero creo que allá ya es tan natural y está muy metido, de hecho, siento yo que en todas las cosas de la vida, tanto que en la artesanía es muy evidente incluso la influencia que tiene el volcán en el territorio y en sus habitantes. Entonces, tomamos dos tipos de patrones como base conceptual. Los dos patrones son, uno es el cuadrito minifundio, que hace referencia hagan de cuenta que es como si uno tuviera una visión aérea de los cultivos. Estos cultivos de hecho se pueden ver en la parte baja del volcán y también en la gran cantidad de montañas que tiene Pasto, que son increíbles. Y por otro lado, la curva de la montaña. Entonces son patrones mucho más fluidos, supremamente orgánicos, que hacen referencia de hecho a toda esta cadena montañosa que tiene Pasto alrededor, porque tiene, mejor dicho, montaña por todo lado. Y es una vista que es increíble. Entonces partimos de estos dos conceptos base para empezar a desarrollar todo el proyecto.
digamos que ya después de este periodo de investigación en la ciudad de Pasto, empezó la parte de la modelación 3D para empezar a crear estas pruebas en las cuales íbamos entendiendo junto a Miguel qué tipo, por ejemplo, de estructuras nos funcionan, qué tipo de formas podríamos crear. Esta parte, digamos que ya entró a ser más mía. Hice la modelación 3D en el software que se llama Rhinoceros y Grasshopper, que Grasshopper es, digamos que un plugin de Rhinoceros, pero para modelación paramétrica, que me permitió empezar a explorar de diferentes formas cómo jugar con esos patrones, cómo jugar, digamos que toda esta simbología que ya han trabajado los artesanos de Pasto, qué posibilidades pueden salir de ahí, qué posibilidades pueden salir del cuadrado, qué posibilidades pueden salir de la curva. Y empecé a crear unas muestras que son realmente unos cuadrados de 10 por 7 centímetros para explorar estas posibilidades. Después, estas piezas las imprimí, todo con impresión 3D. Las impresoras que utilicé son unas Delta Wasp, que son unas impresoras que son muy comunes en Italia, dado que el productor es italiano. Y todo lo imprimí en PLA blanco, que PLA es un plástico al final del día, que es el plástico que les contaba que viene del maíz. Las piezas impresas son estas que ven a la derecha, y ya con estas piezas empecé a probar junto a Miguel, el artesano, cómo podían empezar a entrar tanto la parte de impresión 3D con la artesanía. Entonces empezamos a probar cosas muy básicas, como por ejemplo qué tipo de pegante funciona, qué tipo de patrones son los que podrían acoplarse mejor a las superficies, y así poco a poco empezamos a trabajar cada una de estas piezas. Al final, digamos que de este proceso, llegamos ya a la triteca, que como les contaba es esta biblioteca tridimensional, en la cual empezamos a explorar, ok, cómo se puede empezar a combinar la impresión 3D y el enchapado en tamo, qué paleta de colores nos funciona, qué paleta de colores queremos trabajar, cómo se ve incluso el contraste de colores, etc. Y digamos que una vez ya fue cerrado este proceso y teníamos mucha más maestría de cómo manejar las dos técnicas juntas, fue ya al diseño de la pieza final. Entonces, para la pieza final, digo, listo, integremos los dos conceptos, integremos el concepto de los cuadritos minifundio, integremos el concepto de la curva dentro de ya como pieza final. Entonces empezamos como referente algo que tomé, me gustaban mucho las Nectons Tools, las sillas Nectons Tools, que al final del día son bancos diseñados por Zaha Hadid, dado que es un set de 3 sillas modulares que permiten pegarlas todas juntas y te empiezan a crear, por ejemplo, este tipo de patrones al ser unidas todas. Cosa que creo que funcionaba muy bien, por ejemplo, con el concepto de cuadritos minifundio. Entonces, como pieza final, decidí realizar un set de sillas, de bancas, que en primer lugar tuvieran como vista superior y como vista inferior, hicieran referencia a los cuadritos minifundio de todos los cultivos que se encuentran en Pasto. Aquí hicimos, pues esta es como una parte como de todo lo de bocetación, y ya después llevar esto al modelo 3D, que efectivamente el set de 3 sillas, de 3 banquitas desde la parte inferior, esta es la vista superior, y desde la parte inferior, que realmente es idéntica, hicieran referencia al cuadrito minifundio, y que incluso si se sumaban a otro set de sillas al lado, empezar a extender ese patrón, así como se ven las montañas de Pasto. Esa parte para el primer concepto. En cambio, el segundo concepto, que es el de las curvas, realmente fue mucho más complicado, porque había un reto muy grande que era cómo pasar las curvas del volcán a las sillas.
utilizando también las ventajas que le ofrece a uno hoy en día todo el mundo de las tecnologías digitales. Entonces, para esto, digamos que lo más interesante que encontré y después de echarle mucha cabeza fue el hecho de que el volcán Galeras es un volcán activo y por ende está siempre monitoreado. Y hay un registro gigantesco de los sismogramas del volcán Galeras. Entonces me pareció muy chévere que esos sismogramas que miden el movimiento de la Tierra y que describen qué es lo que está pasando en la montaña, incluso que esos mismos movimientos de la Tierra son lo que hace que las montañas surjan, me gustó mucho como concepto y me pareció la mejor forma de pasar esa información del volcán real a digamos que a la interpretación, a la nueva interpretación de las curvas de ese volcán. Para esto tomé los sismogramas del volcán Galeras. Como pueden ver, realmente son generan unas curvas muy interesantes que incluso a su vez podrían parecer montañas ellas solas. Y lo que hice fue realmente sacar la distribución que me permite encontrar la ecuación que da el movimiento de cada curva. Es decir, al final lo que llego es a una ecuación matemática que me describe el movimiento de cada una de las curvas de ese sismograma que viene del mismo volcán Galeras. Y esa información que me daba el movimiento de cada una de esas curvas, después, gracias a la modelación paramétrica, es más fácil incorporarlo para que, dada la superficie, digamos que ya de las bancas, de las sillas, incorpore cada una de esas ecuaciones para que cada una, por ejemplo, de estas curvas que ustedes ven acá, dándole vueltas al banquito, a la silla, es una de las curvas de los sismogramas del volcán Galeras. Entonces, es una forma muy bonita de utilizar las tecnologías digitales para darle un nuevo significado a información que viene del mismo volcán. Ya después de eso, que fue como toda la parte conceptual, viene ya la parte más técnica. Este que pueden ver a la izquierda es el modelo final de los tres banquitos. Se llaman los bancos Pasto, las sillas Pasto. Acá vemos parte del modelo del proceso de impresión. Todo se imprimió acá en Milán. Esto también fue en unas impresoras que son Delta Wasp, que son las impresoras italianas, solo que ya para la pieza final, sí tocó buscar una impresora mucho más grande dada la escala del banquito. Y de las tres piezas solo pudimos imprimir una, por lo que esta pieza tuvo que ser impresa en Milán, llevada a Pasto para que el artesano la trabajara y después traída de nuevo. Entonces también por una cuestión de logística imprimí solo una a escala normal. Este que pueden ver a la derecha ya son las tres sillas impresas, pero en escala más chiquita. Aquí ya se ve la pieza impresa, es esta que vemos en negro, y aquí lo que hicimos con Miguel, una vez tenemos la pieza impresa, decidimos pintarla, que hoy en día puede ser debatible porque se perdió un poco esa textura que da la impresión 3D en la cual se ven cada una de las capas. No sé si acá se alcanza a apreciar, pero la impresión 3D deja una textura muy particular porque se ve la construcción capa por capa por capa. Con Miguel decidimos pintarla para poder utilizar el color natural de la fibra, cosa que hizo que realmente la fibra queda muy bella porque queda como una especie de fibra dorada, como si fuera un enchapado en oro, pero también se perdió un poco como de la textura de la impresión. Pero digamos que bueno, esas son cosas que incluso quedan para procesos futuros. Acá se ve todo el proceso en el cual se iba trabajando encima de la pieza y ya a lo que se llegó como resultado final fue la silla Pasto. Realmente es un banquito en el cual, como les contaba, la vista superior e inferior, cuando se juntan los tres banquitos, hace referencia a los cuadritos minifundio y toda la superficie habla de las curvas de las montañas, pasando
digamos que tomando la información de los sismogramas del movimiento del volcán Galeras a la superficie de todos los costados de la silla. Y esto va combinado con la interpretación del artesano de las mismas curvas. Entonces es muy chévere también ver cómo se integraban, por ejemplo, en esta parte, la curva de la banca, de la superficie, también con la curva que iba elaborando encima Miguel de la Cruz, que es el artesano, y poniendo encima de mi interpretación de la curva su propia interpretación de las curvas de las montañas. Realmente es una técnica muy bella y como les contaba, el acabado es muy interesante porque es muy brillante, da una especie como parecen hilos dorados y todo, creo que acá de hecho en la semana del diseño de las cosas más interesantes para las personas era, muchos pensaban que era como de alguna forma como una especie de estampado, pero cuando se acercaban y tocaban la fibra, realmente era como la parte más interesante de cuando uno descubre qué es lo que está viendo. Ya como unos comentarios de un poco de cuáles fueron las conclusiones de qué es lo que se aporta, qué es lo que aporta el uno y el otro, es del proyecto me pareció que lo más interesante que viene del artesano son dos cosas. El artesano da a cualquier proyecto realmente una fuente de contenido simbólico gigantesca. Hace que todo se cargue de un mensaje de identidad cultural súper fuerte. Y el trabajo con el artesano realmente empieza a crear una conexión entre el creador, los materiales, el territorio y el objeto, que eso es muy bonito que tenga una pieza. Adicionalmente, el artesano aporta una singularidad al trabajo hecho a mano que, al menos acá en Italia, como les contaba, el hecho de que este hombre tuviera la maestría para empezar a aplicar hilo por hilo por hilo y así empezar a construir estas curvas, realmente es un trabajo gigantesco que habla de una maestría de años y años de práctica para poder manejar la fibra así. Por el otro lado, digamos que más por el lado del diseñador, creo que lo que permite aportar es una reinterpretación de esa simbología gracias a las tecnologías, empezar a ver cuáles son las posibilidades que se abren para poder seguir llevando ese mensaje de identidad cultural. Y adicionalmente, creo que hay una cosa y es sobre todo, por ejemplo, en términos de tecnologías digitales, permite explorar formas y estructuras que se salen de las limitaciones, por ejemplo, de las técnicas tradicionales de fabricación. Entonces esto incluso como sin querer le da a las mismas piezas también una estética un poco más contemporánea. Digamos que esto era más o menos lo que les quería comentar. No sé si de pronto aprovecho. Yo tengo el video. No sé, María del Pilar, ¿tú qué consideras? Tengo el video del proyecto, pero está en inglés. No sé si se les haga como pertinente mostrarlo. Bueno, antes de nada, Adriana Lucía, muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y tan valiosa para nuestra artesanía y para el conocimiento de todas las personas que nos están acompañando. Tenemos un tiempo corto, no sé cuánto dura el video, porque me parece interesantísimo que podamos verlo también. Y si tenemos hasta las 11:50, porque a las 12 hay otra actividad que debemos dejar el espacio disponible. Pues Entonces, realmente el video es bastante corto, 2 minutos. Perfecto. ¿Qué dices? Entonces, ¿Lo vamos ponemos? con el video y después seguimos con las palabras de nuestro presidente y del señor cónsul. Perfecto, listo. Entonces acá les vuelvo a compartir pantalla. Primero quito el video para evitar que de pronto acá se me caiga la señal. Listo.
Lo único que necesito que me digan también es si se alcanza a escuchar el audio, porque ese sí no sabría cómo. Una pregunta, ¿ahí escuchan algo? Hasta el momento no hay ningún audio, Adriana Lucía. Pero si tú quieres, Okay. déjalo así y seguimos y tú nos vas contando. Dale, listo, perfecto. Voy a quitarle yo acá el audio también. Así les voy contando un poco del video a medida que lo vamos viendo. El video igual tiene subtítulos, pero están, como les decía, todo en inglés. Entonces, el video básicamente lo que hace es una recopilación de todo el trabajo que hicimos. Son todas imágenes que tomamos en Pasto durante todo el tiempo que estuve allá. Que recogen un poco de toda la información, tanto cultural como paisajística. Esta ya es, digamos, que la otra parte, que es donde fue toda la parte de impresión 3D. Martínez Guerrero Cecilia. Recogiendo también cómo se conectan, por ejemplo, acá se ven todos los cultivos en la parte inferior de la montaña y también cuál es la interpretación ya en una pieza fabricada, modelada tridimensionalmente. Este ya es el proceso de impresión y partes del proceso también de la fabricación de las láminas de tamo. Estas son las piezas. Aquí se ve la impresión de la pieza final que sí se hizo a escala. Y ya esta parte final, como se puede ver, habla del trabajo que realizó Miguel sobre toda la silla, que realmente a mí cada vez que lo veo me sorprende, porque es un trabajo, a mí el hecho de que sea hilo por hilo por hilo me parece una cosa increíble, que también se conecta con la impresión 3D en el sentido de que es capa por capa por capa, y realmente es realmente para mí es una técnica supremamente bella, hay una habilidad gigantesca que, como les contaba, siempre sorprende muchísimo a la gente al ver que cada una de estas piezas es efectivamente, cada uno de estos hilitos es un hilo puesto por mi trabajo a mano del artesano. Entonces eso era un poco para contarles. Igual les puedo enviar el link, así si lo quieren ver después para tener el referente del proyecto, también les queda el link del video. Bueno, Adriana Lucía, muchísimas gracias, te felicito y para nosotros es un placer enorme haber visto toda esta investigación que nos has compartido. Entonces, antes de iniciar la tertulia, quiero darle la bienvenida a nuestros dos, Alfredo Manuel Reyes Rojas, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y al señor cónsul general de Colombia en Milán, el doctor Carlos Alfredo Carretero. Bienvenidos. Le doy la palabra a Alfredo Manuel para que nos dirija las palabras que inicialmente no pudimos hacerlo. Entendemos las ocupaciones que los dos tuvieron en este momento y les agradecemos infinitamente que nos acompañen en este momento. Bienvenidos, Alfredo Manuel. Gracias, buenos días a todos. Disculpen un poco el atraso, tiene razón, el ajetreo permanente. Primero, felicitar por la continua labor que María del Pilar ejerce con los jueves de tertulia, con los asociados. Segundo, felicitar, acabo de ver casi toda la conferencia Identidad, Artesanía y Tecnologías Digitales de Adriana Lucía. Me parece extraordinaria. Creería que es de los productos investigativos que hacen parte de nuestro rol desde el Centro de Innovación y Productividad. Qué bueno que pudiéramos tener ese tipo de experiencias en nuestro sitio. Un saludo especial, por supuesto,
supuesto, a nuestro cónsul Carlos Catretaro, felicitarlo también y agradecerle su vinculación a este tipo de actividades. Y a María Cecilia Martínez, por supuesto, nuestra delegada internacional, siempre silenciosa, pero supremamente eficiente. Felicitaciones a todos. Adriana, espectacular el producto, la originalidad, la consonancia con el tema del volcán. Y no, celebrar que estamos aquí una jornada más, y un abrazo para todos. Muchas gracias, presidente, muy amable por sus palabras. Le damos la palabra entonces al doctor Carlos Alfredo Carretero. Bienvenido, doctor, señor cónsul general de Colombia en Milán. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ay, pero no tenemos voz. Creo que hay un problema técnico que no entiendo, no logra hablar el cónsul. Sí. Ay, María del Pilar, tú puedes de pronto ayudarle porque... Él decía que hablaba por el celular. Cónsul, no se escucha. No sabría cómo ayudar. Pues si los... caramba. ¿Y por el celular cómo lo podría hacer? Si te envía la información, el audio a ti, de pronto. Sí, podemos hacer así. Ahora intento. Sí, se me ocurre que de pronto por llamada, Pili, a través de dado que tú sí tienes audio. Sí, eso sí. Así. Esperando. No, creo que no. ¿Tú estás conectada con él por celular? María del Pilar. Pero, ¿ustedes no escuchan? No, en este momento no escuchamos nada. ¿Ahora? Si le pones un poquito más de volumen. Esto es el máximo que puedo. No sé, ¿están escuchando? Cónsul, prueba a hablar. No, no se alcanza a escuchar nada. Qué pesar. Sí, yo ya les expliqué, pero no se puede. No sé cómo podemos hacer. Yo creo que es mejor que alguien de ellos la llame a usted. Si te sirve, Pili, yo puedo llamar y pruebo si de casualidad desde el mío funciona. Le acerco mucho un audífono o algo así. Bueno, Adri, ¿tú tienes el número de Juliana? Sí. Sí, Juliana, ¿tú de tienes acuerdo. posibilidad de ayudarle?
Arquitecta, lo que se me ocurriría es que intente desconectarse y conectarse otra vez a la llamada a ver si así el micrófono se da conectado. Tenga el cuidado de poner audio cuando esté Claro, probarlo. ingresando. Sí, Sí, señora. si sería eso, señor cónsul, si de pronto usted puede, si nos está escuchando, salir y volver a ingresar y en el ingreso intentar ver si en alguna parte le pregunta por el audio. Estamos intentando a ver con Adriana que llame el cónsul directamente. María del Pilar, de pronto, en el momento que él ingresó, le quitó el audio. Dile que si sale y vuelve a ingresar nuevamente. Yo creo que él logra escuchar, pero no sale el audio. Sí, ya parece que ya me escuchó porque veamos a ver, Sigue el Juliana. audio cerrado. Ah. Sí, Juliana, échale una miradita cuando él vaya a ingresar nuevamente. Ojalá podamos lograr que él ingrese con el audio disponible. Sí, allí sí está con audio. Conexión audio. ¿Qué decía? Cónsul, eso. ¿Prueba a hablar? No se escucha. Caramba. No se escucha nada. Voy a llamarlo a ver si logramos de pronto vía teléfono. Ay. Veamos. No sé si depende. No me entra la llamada. No sé, qué pena. No sabría cómo. No sé si es por el hecho que él entró con el enlace que yo le mandé. Es el mío. Seguramente. ¿Y el enlace de él no estaba disponible? Pues decía que cuando entraba le decía que no estaba autorizado a entrar y lo sacaban. Ay, Dios mío. Le pide el ID de la reunión. Espera un segundo. Ahora. María del Pilar, ¿puedo hacerle una pregunta a Adriana mientras tanto tratan de Sí. conectarse? Sí, María Adriana, Cecilia, perfecto. Perfecto. Adriana, te quería preguntar si con Miguel ¿cómo se llama? Miguel de la Cruz, con el artesano, han hablado en otras aplicaciones, aparte de los modelos en 3D, que se puede aplicar la técnica del tamo de trigo, por ejemplo, en muebles, en otros objetos para la casa, porque en esta ocasión en la Vía Brera, en el Fori Salone, encontré unos objetos con una técnica francesa que en este momento no recuerdo cómo se llama, muy parecida a la técnica del tamo, donde aplican sobre todo en muebles para oficinas y también en sillas
en mesas, en muchos otros objetos. ¿Qué otra posibilidad los artesanos de Pasto, en el particular Miguel de Santa Cruz, ha visto la aplicación de esta técnica en un futuro? Sí, pues realmente, de hecho, Miguel, sé que él estaba explorando, ellos trabajan mucho, digamos que la tradicional es sobre madera, pero Miguel trabaja junto a su familia, trabaja con su esposa y sus hijos, y yo creo que sobre todo, pues la esposa y los hijos tienen gran impacto porque sé que sacaron unas piezas en vidrio muy bellas, por lo que en unas partes entonces lleva la parte, digamos, va cubierta con tamo, y otras partes es muy bello porque entonces tienes el vidrio translúcido que da un acabado súper bonito. Sé que él hace cosas gran formato, por ejemplo, lámparas muy grandes. Se me hace que mobiliario no ha explorado mucho, y tampoco es que yo, digamos, que lo haya, digamos que por mi lado, algo que sí estábamos trabajando Miguel y yo, incluso cuando hicimos el proyecto, era incluso otros materiales. Él estaba explorando muchísimo con cobre, estaba explorando también con otro tipo de metales para ver cómo se encontraban. Entonces, realmente a mí algo que me gusta mucho y que yo creo que tiene una cosa, y es que Miguel de la Cruz, el artesano, tiene una gran exploración por su cuenta. Él prueba muchas cosas, tanto de materiales sobre los cuales puede aplicar la técnica, como materiales con los cuales puede aplicar su técnica. Y de hecho, sí, en Francia hay una tradición gigantesca, yo creo que la de Francia se llama marquetería de paja, sería como la traducción literal. Y esa es increíble. De hecho, yo estuve en contacto con una artesana de marquetería de paja para ver también si podíamos hacer una especie de intercambio de las técnicas de ella con Miguel o algo así. Hasta ahora, digamos que no ha salido, pero ese también sería como un lado muy chévere de exploración, también de intercambio con otros artesanos del mundo que trabajan esa técnica. Gracias. Bueno, damos la bienvenida entonces al señor cónsul. El doctor Carlos Carretero ya está disponible. Señora, ¿me escuchan ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Ah, perfecto, muchas gracias. Qué pena con todos los problemas técnicos, pero aquí nosotros estamos resolviendo otros tantos de circunstancias, que como estamos en el proceso de elecciones, entonces me retardé un poquito en vincularme a la reunión, porque justo a esta hora es que se hace la transmisión a Bogotá, y pues se requiere estar atento al tema de sistemas, al tema pues aquí de informática. Pero bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, al señor presidente, quien lo escuché desde el otro computador, pero donde no había audio ni video. También a María del Pilar, a María Cecilia, a María del Pilar aquí también en Milán, Adriana, felicitaciones, es un trabajo excelente que tuvimos también la oportunidad de verlo en la Semana del Diseño, en el espacio que tuvo con los hijos de Macondo. Entonces, Adriana es otra hija de Macondo, quien nos ha colaborado en esto. Esto fue realmente fue una aventura iniciar esto desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista lograr que desde la alcaldía de Milán nos concedieran el espacio y así ponerlo a disposición de los artistas, quienes pudieran presentar este tipo de diseños realmente extraordinarios. Yo lo hablo desde mi punto de vista de un lego que no conoce en la materia, pero sí que puede apreciar la belleza y la calidad del diseño, y sobre todo en hacer la comparación y el contraste con otras manifestaciones que se vieron aquí durante esa semana. De parte del consulado es seguir comprometiéndome en la gestión, en lograr que podamos, digamos, fortalecer la presencia del diseño colombiano en este espacio que nos otorga, de pronto con una organización, con el conocimiento de los diseñadores y de los artistas,
poder vincular de pronto más artistas a través de una convocatoria un poco con más tiempo y un poco con una mayor criterio de selección de los que nos puedan ayudar los artistas, la misma sociedad colombiana, de la Embajada y del Ministerio de Relaciones Exteriores, una presencia cada día más exitosa como la que se tuvo en el año 2022. De mi parte, pues solamente puedo expresar mis agradecimientos, el gran trabajo que se hizo para que esta muestra de Colombia, desde el punto de vista de la artesanía de Nariño, hubo también artesanía de Curití, Santander, estuvo las molas de los indígenas Cuna, hubo también presencia de un taller de artistas La Rillé, que están aquí, que están residiendo en Milán. Y también tuvimos la oportunidad de un diseño de una silla hecha en madera de café. En tal sentido que no puede ser mejor la presencia cultural colombiana a partir de una manifestación tan importante como el diseño. Muchas gracias, doctora María del Pilar, y muchas gracias, Adriana, y es un trabajo realmente excelente el que se está trabajando por la recuperación de esos valores de la artesanía de Pasto, que es muy famosa, de hecho, aplicado con las nuevas tecnologías digitales. Muchas gracias. Perdón, aquí me muevo. Ahora no los escucho. Ahora el que no escucha soy yo. Muchísimas gracias, cónsul. Gracias, Adriana. No estaba, no alcancé a escuchar la última parte, pero por favor, con la doctora María del Pilar en Bogotá, quien estaba haciendo el monitoreo de la reunión, la coordinación, solamente expresar este punto de vista desde una oficina del gobierno, no experto en la materia de arquitecto, no es mi profesión, pero es lo importante. Muchas gracias. Gracias, cónsul. Gracias, señor cónsul. Muchas gracias. Bueno, yo los dejo, les agradezco mucho y me despido para poder atender aquí otros asuntos que tengo pendientes. Muy amables. Saludos, señor cónsul. Muy amable. Muchas gracias, cónsul. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, muy gentil. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, María Cecilia. Gracias, señor cónsul. Yo quiero, ay, qué pena, he tenido apagado el micrófono, yo estaba hablando y no me di cuenta que nos queda un minuto para una última pregunta, decía. No sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta a la diseñadora Adriana Lucía. Yo quisiera, pues ya que no hay preguntas, quisiera destacar muchísimo esa fusión de los dos aspectos que ellos en el diseño encontraron, y uno es nuestra colcha de retazos de toda la zona de Nariño, que es preciosa, que es un legado desde el Camino Inca, que vamos a tener al final de este mes otra tertulia sobre ese tema del Camino Inca. Y ese es un legado que cuando veamos esa conferencia lo vamos a identificar fácilmente. Y el volcán Galeras en una fusión de los dos elementos importantísimos y sentidos emocional y económica y físicamente en la ciudad de Pasto. Entonces, un aplauso para Adriana Lucía por esta importantísima logro de este diseño, llevar a nuestros artesanos a las actualidades tecnológicas digitales del momento. Muchas gracias, Adriana Lucía, y a María Cecilia. Muchas gracias por habernos permitido entrar a esto que fue un espacio muy importante en la Semana del Diseño en la ciudad de Milán, en Italia.
Gracias a ti, María del Pilar, también por este espacio. Y gracias a Adriana por su investigación, a María del Pilar por toda su gestión que hace desde Milán, a la Presidente Reyes, siempre tan afectuoso, y al cónsul también un abrazo y gracias por todo. Y para nuestro presidente, muchas gracias por este espacio que siempre nos ofrece, importantísimo, y a Juliana Troncoso por su compañía y permanente asesoramiento en esta parte de las tertulias. Adriana Lucía, esperamos que nos puedas continuar esta tertulia porque veo que quedaron muchas posibilidades de preguntas, infinidad. El tiempo no nos permite, ya estamos pasados 2 minutos. Para todos, una buena tarde y bueno, nos seguimos conectando para nuevas tertulias. Presidente, Muchas que tenga una gracias feliz por tarde. este espacio. Muchas gracias a todos. Gracias, María Cecilia. Gracias, doctora María del Pilar. Gracias.